Vamos a iniciar ahora con la práctica de la estadística descriptiva. Envía a la plataforma algunos documentos en realidad videos, ¿no?, que van a complementar a la actividad de hoy. Entonces hoy vamos a trabajar un aprestamiento a lo que es la estadística descriptiva y para ello vamos a realizar la siguiente actividad. Tengo una base de datos, la cual son de datos socioeconómicos que estaba en Excel y también los he compartido con ustedes en la plataforma. Ustedes observarán que tenemos la lista de variables, las variables número, sexo, edad, número de hijos. Vimos ya anteriormente clasificar, ¿no?, la información, cómo vamos a construir nuestra base de datos, identificar qué tipo de medida de escala tendrá nuestras variables y vamos revisando, por ejemplo, la número, escala, sexo nominal, edad, que va a ser la entrada en años. Entonces, todas las variables son numéricas. Vamos a la vista de datos y tenemos la base completa de un número determinado de participantes, ¿no? Entonces, visualizamos la información. Una herramienta importante para el análisis estadístico es que sepamos clasificar nuestra información a través del análisis univariado, lo llamamos, ¿no?, de la información que tenemos. Entonces, hay tres formas de realizar un análisis descriptivo. Vamos a hacer el análisis y luego vamos a explicar qué significa. Vamos a la pestaña de analizar, que es nuestro referente. Nos vamos en la segunda fila, tenemos estadísticos descriptivos y nos vamos a la primera intervención, que sería frecuencias. Dentro de frecuencias vamos a analizar la variable edad, ¿ya? Porque para hacer un análisis descriptivo exclusivamente y hallar la riqueza de la investigación, las variables cuantitativas continuas o discretas son los que aportan bastante información. Entonces tendremos la variable edad. Como a manera de ejemplo vamos a analizar esto. Vamos al icono de estadísticos y vamos a pedirle percentiles. En los videos que envié hay una explicación interesante de la doctora que hace de los percentiles. Vamos a también tener la media, la mediana y la moda, que son medidas de tendencia central, que ya vamos a ir viendo enseguida. También podemos ver dentro de las unidades de dispersión a lo que es la desviación estándar, tenemos a la varianza, al rango, tenemos el valor mínimo, valor máximo y también el error estándar media. Así como también tenemos medidas de comportamiento de los valores, que son asimetría y kurtosis. Bien. Dentro de esto también podemos ver, ustedes observarán que dentro de la pestaña está continuar y cancelar. Entonces, en algún punto, fíjense, cuando hemos hecho percentiles se nos cierra continuar. Entonces, lo que vamos a obtener de esta información son los cuartiles. Y damos clic en cuartiles. Si es que necesitamos algún gráfico, nos vamos al histograma. Recordemos que para variables cuantitativas usamos el gráfico del histograma. Y también podemos pedirle que nos pueda mostrar la curva normal en el histograma. Vamos a continuar y finalmente, por ejemplo, si esta no está marcada, lo que hacemos es mostrar tablas de frecuencias y le indicamos que necesitamos esa información. Bien, mírense, ustedes observarán que se abre otra ventana en la cual nos muestra los resultados. Esta es la riqueza de la estadística descriptiva. A veces en los reportes o en las tesis, el error que cometemos es que le pedimos al estudiante que vaya informando de todas las tablas, les pedimos, ¿no?, que haya hay el gráfico, la tabla, entonces hay mucha información repetitiva. Y cuando hacemos ya una información mucho más estructurada, ordenada, hallamos los estadísticos. Miren, y estamos haciendo de una sola variable. Nos muestran un cuadro y nos indica variable edad medida en años, ¿no? Esta es la unidad de medida. Valores perdidos, ninguno. Se ha encuestado 280 personas. Bien, vamos a analizar las medidas de tendencia central.
En los videos también que envié, la doctora explica muy claramente estas tres unidades, qué significan. Entonces, son tres, la media, la mediana y la moda. Estos tres valores nos indican a qué valor se va aproximando la mayoría de los datos. Por ejemplo, aquí vamos a ver en la gráfica. Si observamos esta curva normal, nos indica el comportamiento de los datos. Si la curva es sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha o es una curva normal. Entonces, si ustedes observan, hay como puntos que se van concentrando en ciertos rectángulos. Miren, aquí hay dos, aquí hay uno. Entonces, estas medidas de tendencia central nos indican cómo se comportan. Por ejemplo, la media aritmética, que es el promedio del conjunto de datos. Como media tenemos 42,62. Como estamos trabajando en años, entonces diremos 43 años, ¿no? Porque vamos a... la variable edad no puede ser decimal, entonces 43 años. La mediana, 43. La moda, fíjense aquí, moda, 28. ¿Qué significa este 28? Y además hay un A. En la parte de abajo, en la tabla indica, existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño. Entonces, no existe moda, es decir, es un multimodal porque existen varias. Entonces, por eso es que nos aclara aquí en el informe, en el reporte que nos da el CPS, de que hay muchas modas. Entonces, ¿qué información nos va a servir para complementar? Entonces, tanto la media como la moda tienen casi similares valores. Digamos que la información que ambos nos están indicando tiene certeza, varía con 1, sin embargo, no es mucha, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, la mediana nos hubiese salido 25, ¿no? O 32, por ejemplo. Y la media 42. Entonces, eso significa que en algún punto de la información debe haber puntos como aberrantes, puntos muy dispersos que están influyendo en la medida de tendencia central. Entonces, cuando hablamos de estas tres medidas, estamos hallando el valor central de un conjunto de datos. Entonces, la media saca el promedio, ¿no? Se suman todas las notas, todos los valores y se divide en la cantidad y nos expresa este número. La mediana es el valor central de ese conjunto de datos y la moda el valor que más se repite. Otro estadístico que está dentro de la estadística descriptiva están las medidas de dispersión, por ejemplo, error estándar, desviación estándar, varianza. Indicarles de que primero se obtiene la varianza. Cuando aprendemos estadística, lo primero que se calcula es la varianza. Generalmente la varianza es un número muy grande. Ustedes han podido ver en los videos. No tiene mucha productividad analizarlo porque es adimensional, o sea, maneja dos dimensiones. Entonces, cuando se hace una operación de las variables, no es muy significativa. Pero sí cuando nosotros extraemos la raíz cuadrada de la varianza nos da este valor. Entonces dice la teoría que la desviación estándar es un informe que nos da respecto a la media aritmética. Si el valor se aleja de 0, o sea, digamos que aquí nos ha salido 10,250. Respecto al 0, en 10 se está alejando, ¿no? Si nos hubiera salido 30, 35, por ejemplo, la desviación significa que está alejándose más de la media aritmética. Entonces, mientras la desviación estándar sea más pequeña, significa que los valores se van concentrando respecto a la media. Ahí vamos a ver los datos, ¿no? Aquí está. Nuestra desviación estándar nos dice que aquí, miren, hay algunos puntos que están por aquí alejándose, por aquí en el lado izquierdo también, pero no hay ningún punto que esté por aquí, por ejemplo, en el extremo izquierdo o derecho, no hay puntos outlier o puntos extremos que se puedan suscitar. Entonces es muy importante cuando hacemos un análisis de datos, hacer esta operación, miren, porque nos permite ver los datos, cómo se comporta la información. Y a través de ello puedo analizar y sacar una conclusión final, ¿no? Para realizar. Entonces, la desviación estándar va acompañado con las medidas de tendencia central. A mayor número de la desviación, mayor dispersión de datos existe. Más pequeño, menos disperso, ¿no? Entonces, puede realizar un cálculo mucho más específico, mucho más riguroso en la información.
Pero recordemos que en las ciencias sociales la información que a veces obtenemos resulta ser dispersa. En realidad en las ciencias sociales no podemos predecir el comportamiento ¿no? de las personas, porque evaluamos muchos factores, entonces eso nos da indicativos de que el comportamiento de las personas o conductual es compleja. También tenemos otras medidas, que es la simetría, que tiene un valor de menos 0,04. Esto tiene que ver con lo que son la kurtosis. Vamos a mostrar un poquito aquí las medidas de tendencia central. Y dentro de este PDF que voy a mostrarles, tenemos medidas de, a ver, hemos ido, miren, todos estos cálculos no lo hace el SPS. Si hiciéramos manualmente, nos tardaríamos un montón. Entonces, aquí están nuestras unidades de medida y tenemos la varianza, la desviación estándar y cálculos matemáticos que se realizan, que el SPS, gracias a Dios, no los trabaja, porque así evitamos mucha matemática y no es nuestro objetivo realizar eso. Son las medidas de distribución. Entonces, dentro de estas existen tres medidas, ¿no? La simetría, que es cuando el coeficiente, se la llama, el coeficiente de Pearson, logra ser igual, se dice que es una distribución simétrica, es como una campana exacta. Si es mayor a 0, una asimétrica positiva o asimétrica a la derecha, y si fuera menor, una asimétrica negativa. Entonces, miren la forma de la campana. Entonces, nosotros, la gráfica que hemos realizado en el SPC, nos sirve, ¿no? Para analizar de qué manera está sesgando la información, hacia dónde va apoyándose, al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces, el SPS nos muestra la campana de Gauss, una distribución normal, para visualizar. Y aquí les decía, el coeficiente de kurtosis es una operación bastante larga si lo hacemos manualmente. Entonces, mire, dentro de esta kurtosis existen tres coeficientes. Se dice que es mesocúrtica cuando el apuntamiento es normal, es decir, tiene este comportamiento, ¿no? Mesocúrtica, comportamiento normal. Y si es mayor a 0, la distribución es leptocúrtica, o sea, es punteada, ¿no? Puntiaguda. Y si es menor a 0, es platicúrtica, es achatada. Entonces, miren, en el SPS hemos encontrado que nuestro coeficiente de asimetría es menos 0,04. ¿Dónde caería? Es menor, ¿verdad? Menor a 0. Entonces, es una platicúrtica. ¿Ya? Entonces, estos referentes teóricos nos sirven para evaluar. Algo más que también en los videos que se han enviado, hay tres medidas, valores percentiles la llaman, pero hay los percentiles, deciles y los cuartiles. Los cuartiles es aquel que divide la información en cuatro partes, ¿no? Hay 3 cuartiles y nos sirve para realizar el diagrama de caja o el blockspot, y cada uno está dividido en 25, ¿no? 25, 25, 25, de tal manera que es el 100%. Los deciles se divide la información en 10 partes, los percentiles en 100 partes. Entonces, ¿para qué nos sirve estas medidas de clasificación o de posición? Para visualizar la información de qué manera está comportándose a través del diagrama de caja. Entonces, el diagrama de caja tiene que ver con los cuartiles, ¿ya? Entonces, se hace una resta. El cuartil 1, por ejemplo, vamos con este rectángulo, que se representan los cuartiles en el extremo inferior y el extremo superior. Entonces, el cuartil 1 está en el extremo inferior, aquí, cuartil 1, extremo superior, cuartil 3, y el cuartil 2 es la parte media, es decir, la mediana también se la llama. Entonces, luego se obtiene, la caja representa el rango intercuartílico. Ese tamaño que observan representa el rango intercuartílico debido a la concentración de valores. Aquí vemos una caja mitad-mitad, pero cuando vemos con datos, vamos a ver que esta línea, por ejemplo, media, puede estar más arriba, puede estar más abajo, y nos permite ver hacia dónde los datos se van concentrando, o puede que exista algún punto por aquí, por ejemplo, y que sean datos aberrantes. Entonces, eso nos permite analizar sobre este conjunto de datos, excluyendo este dato que puede estar afectando al resultado de la información.
Entonces, en uno de los videos, la explicación que nos hace la autora es realmente didáctico, interesante. Voy a pedirles que ustedes lo revisen. Es mucha información la que tenemos que ir revisando. Entonces, miren, en esta tablita hemos visto la kurtosis, el error estándar de kurtosis que tiene que ver con la kurtosis y la simetría. Vamos con el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la resta del valor máximo y el valor mínimo, es decir, el valor máximo en este caso es 60 años y el valor mínimo 25 años. El rango entonces la resta de estos dos valores que nos permite ver el tamaño, ¿no? La diferencia entre el valor más grande y el valor mínimo que en algunos momentos nos sirve para evaluar. ¿Qué tal si tenemos dos grupos y podemos ver el rango? Y el rango en un grupo es, digamos, aquí por ejemplo nos salió 35 y hay otro grupo que nos sale 25. Entonces, ¿cuál está más sesgado? Diríamos, sus datos son más dispersos, donde es 35 porque su rango es más alto. Entonces, el rango, cuando hacemos trabajos en grupos, en varias muestras, nos puede ayudar para analizar. Y aquí tenemos los percentiles, ¿no? ¿Cómo interpretamos el percentil? Por ejemplo, el percentil 50 significa que los datos que están por debajo del 43 años, ¿no? El 43% de los datos, el 50%, perdón, de los datos tiene menos de 43 años. Entonces, el 50% tiene menos de 43 años. Si es el percentil 25, el 25%, perdón, representa a que tienen menos de 34 años. Entonces, vamos evaluando a partir de aquí. 75% de las personas tienen menos de 51 años, los tres percentiles. Entonces, en las ciencias, por ejemplo, del comportamentales, que es psicología, psicopedagogía, nos sirve muchísimo para analizar estos datos que se expresan aquí. Entonces, miren, de la variable edad se puede realizar mucho análisis. Esta tabla no es muy importante, quizás esta para, como les dije, para ver el análisis de la información. Bien, vamos a proceder ahora. Si nosotros necesitamos copiarlo esto en el Excel, lo que la anterior sesión vimos, ¿no? Si podemos copiarlo, podemos exportarlo. Eso ya podemos ir trabajándolo. Vamos ahora a otra herramienta que también es muy útil para trabajar. La vamos a cerrar. Tenemos pruebas de hipótesis. Bueno, entonces, la estadística descriptiva, nuevamente recordarles de que es el análisis de una sola variable. Si es cuantitativa, podemos obtener todos estos datos, que es la mediana, la moda, la mediana, la mediana, la moda, las medidas de tendencia, la desviación estándar, la varianza, el error estándar y las medidas de comportamiento, la kurtosis y lo demás. Vamos ahora a visualizar esta otra herramienta que vamos a ir viendo. Vamos a ver ahora lo que es el TED-Student. El TED-Student es una herramienta estadística que nos sirve para evaluar, para medir el comportamiento de dos variables, ¿ya? Y para ello vamos a trabajar con este ejemplo, ¿ya? Miren, por ejemplo, se tienen los datos de consumo per cápita de huevos por habitante en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tenemos aquí una tablita de entrada, el país y el consumo. Entonces, es consumo de huevo por habitante en Latinoamérica. Nosotros queremos realizar una prueba de hipótesis, por ejemplo, ya de estas dos variables. Y ustedes observarán que esta variable país es una variable
cualitativa, porque la entrada, si se fijan, es una categoría, ¿no? Y la variable consumo es una variable cuantitativa, es numérica. Entonces, cuando tenemos dos variables, una quali y una quanti, tenemos que hacer una prueba de hipótesis a través del T de Students. Así se la llama. Aquí, a ver, vamos a ver. Tenemos el T de Student. ¿Cuándo usamos entonces esta herramienta? Cuando las variables son una nominal, esta es nominal, ¿verdad? Y esta es una cuantitativa discreta, son enteros. Vamos a abrir a ver un archivo para hacer esta práctica de Students. Vamos con la hoja 1. Aquí está. Vamos a cerrar esta. Miren, este es el ejercicio que les planteaba en la diapositiva. Están los países, nos vamos a fijar a la vista de variables. Aquí está el país, el tipo de variables cadena, porque la entrada va a ser un país, ¿no? Bolivia, Ecuador, Paraguay, entonces por eso le llamamos cadena. Y la anchura, nominal. El orden no va a afectar. Y el consumo es numérico y escala. Entonces son dos variables, miren, nominal y, bueno, quali y quanti. ¿Cómo trabajamos? Pero antes de ello tenemos que plantearnos la hipótesis. ¿Ya? En estudios, cuando hacemos una relación de dos variables y además es una variable quanti-quali, lo que hacemos es analizar algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. A ver, aquí, conceptos básicos relacionados a esta lección. Lo que necesitamos para entender esta técnica, esta herramienta que ahora se está desarrollando, es primero saber lo que es una hipótesis, qué está dentro de lo que es la estadística inferencial. Miren, la hipótesis, para una mayoría de los autores que se define y nos indica que es frecuente que se emplee la información de una muestra para probar un supuesto o presunción sobre la población, ¿no? Una posible solución. Ese supuesto o presunción se denomina la hipótesis. Entonces, para ello va a haber la prueba de hipótesis. Seguramente ustedes ya vieron en anteriores módulos que existen pruebas de hipótesis nula y prueba de hipótesis alterna. Y esto se trabaja cuando hay dos variables, vuelvo a repetir, cuando estamos en el nivel relacional. Si hacemos estadística nivel descriptivo, entonces lo que vamos a trabajar estadísticamente es lo que hace rato se mostró, ¿no? El análisis descriptivo de las variables. Pero si es un estudio relacional, en la que quiero medir una variable, de qué manera se relaciona con otra variable, o que esta variable de qué manera está incidiendo, afectando en la otra variable. Entonces, la prueba de hipótesis, el proceso por el cual se corrobora si la información de una muestra se acepta o se rechaza, se llama prueba de hipótesis. Bien, vamos a ver la hipótesis nula. Se define, es aquella que establece, la hipótesis nula es la que establece la no existencia de diferencias, esto hay que marcarlo. La que establece la no existencia de diferencias significativas y por lo tanto se define como opuesta a la hipótesis estadística alterna. La importancia de esta hipótesis radica en que es de directa comprobación, o sea, se acepta o se rechaza. ¿Ya? Entonces, la hipótesis nula es la que establece la no existencia de diferencias. Y la hipótesis alternativa o alterna también es aquella contraria a la apuesta. Es decir, aquella donde se afirma que hay diferencia. Entonces aquí se dice no hay diferencia y aquí sí hay diferencia. Vamos a ir viendo con el ejemplo. Otro elemento que también necesitamos conocer para analizar información estadística es el nivel de significancia, el algo. Ustedes han debido ver en algunos reportes
o artículos de investigación, aparece en este valor el alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es el nivel de significancia, que viene a ser la probabilidad y está representada con alfa. La probabilidad más alta de rechazar la hipótesis nula o aceptarla. Este nivel de significancia toma generalmente valores de 0,05. Generalmente, la mayoría de los artículos, ustedes van a ver que tiene este valor, 0,05. Sin embargo, hay algunos autores que son tan precisos que quieren trabajar con 0,01. Eso significa que hay un 5% de error en los resultados que podamos cometer. Del 100%, un 5% de error, de cometer algún error, ¿no? En el análisis de resultados. Y cuando trabajamos con un alfa 0,01 significa que hay un 1% de error en el análisis. Entonces, el 99% es certero, es información fidedigna y es adecuada. Entonces, por recomendación, aplicamos este nivel de significación, 0,05. Al escoger un alfa 0,05, lo que estamos indicando es la probabilidad, por eso estadística inferencial, de rechazar la hipótesis nula sabiendo que esta es verdadera. Lo que se conoce como error de tipo 1. Hay dos tipos de errores en estadística, error tipo 1 y tipo 2. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos tipo 1, que normalmente puede llegar a ocurrir debido a la casualidad o el suceso de un evento raro. Bien, miren, estamos viendo hipótesis nula, hipótesis alternas, nivel de significancia para poder leer la información que el SPSS nos va a arrojar. También los grados de libertad. Los grados de libertad tienen que ver con las filas y columnas. Entonces, es un número que puede ser asignado libremente. Se le emplea en la prueba de TED Students. Exclusivamente en esta prueba va a aparecer los grados de libertad. Ahora, hay un aspecto importante que cuidar cuando hacemos esta prueba de TED Students. La muestra es menor o igual a 30 datos. Si la muestra fuera mayor, entonces hay que utilizar otra herramienta. ¿Ya? Entonces solo nos sirve para ese tipo. Ahora, dentro de esto hay una prueba bilateral y unilateral. Veamos en qué consiste la bilateral, porque en el SPSS también nos muestra este dato. La prueba bilateral y unilateral hace referencia al tipo de hipótesis alterna que vamos a formular. Es bilateral cuando en la prueba de mayor uso, esta se la emplea, si en la hipótesis alterna se plantea esta relación. Miren, P1 es diferente a P. Estas son como las variables, ¿no? Entonces, indicamos que P1 es diferente a la variable P2. Esta prueba también es conocida como prueba de dos colas. Y la prueba unilateral tiene que ver, se la emplea cuando nos referimos, si la hipótesis alterna que se emplea es mayor, miren, P sub 1, P1 es mayor a P2. Es una prueba unilateral a la derecha o de una cola a la derecha. Pero como también podemos proponer una hipótesis alterna que se plantea donde P1 es menor a P2. Es una prueba unilateral. Entonces, estamos manejando en la prueba de hipótesis, dos situaciones. Una donde es mayor o es menor, y eso se llama prueba unilateral. Y en la otra, cuando se dice que P1 es diferente a P2, la prueba bilateral. Con esta explicación de la prueba de hipótesis, vamos ahora a las pruebas. Vamos al ejemplo del TED Students. Entonces tenemos estos datos en el SPSS. Tenemos el país y el consumo, ¿no es cierto? Y dijimos que, aquí, miren, hay un consumo promedio. Este U que ven se llama NEW y es 180, significa la media poblacional. Es un referente que se tiene. Hay estudios, ¿no?, que indican, hacen estudios y nos dicen, este es el valor promedio de consumo. Entonces, es una información, un referente que se nos da. Entonces, nos dice probar la hipótesis de que el consumo de huevos en Latinoamérica es de 180 huevos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comprobamos esta hipótesis? Lo que vamos a hacer es plantearnos las dos hipótesis que les indicaba en el PDF.
La H sub 0 sería, ¿no? Es la prueba, es la hipótesis nula. Y en la hipótesis nula dijimos por la teoría que se debe definir como esto. El promedio de consumo de huevos en Latinoamérica es igual a 180 huevos, ¿no? Mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa será el promedio de consumo de huevos en Latinoamérica es diferente. Entonces hay dos palabras aquí que son particulares. Esta, en la prueba, en la hipótesis alternativa decimos que el consumo de huevos es diferente a 180 y en la hipótesis nula igual a 180. ¿Ya? Entonces partimos de estas dos premisas. En realidad es como una regla que hay que definirla. Bien, entonces, ¿cómo comprobamos que la hipótesis se comprueba, si se rechaza o se acepta? Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a la vista de datos. Aquí están los datos. Y vamos a analizar. Nos vamos a comparar medias a la cuarta fila y dentro de ella tenemos de igual manera un listado de pruebas. La que vamos a trabajar son la prueba T para una muestra, ¿no? Porque los datos que tenemos aquí son países que han sido, en las cuales han arrojado una información. Entonces, por esa razón, establecemos que es para una muestra. Bien, observarán que solo está la variable consumo, ¿no es cierto? La variable numérica. Lo que hacemos es traspasar a la otra ventana, trasladarla y vamos a opciones. Bueno, miren, si ustedes observan, porcentaje de intervalo de confianza, 95%. ¿Por qué estamos trabajando un 0,05 de error? Hace rato indicamos el nivel de significancia, que es el 0,05, nos indica que en 5% nos podemos equivocar al hacer un informe de los datos. Vamos a continuar. Y aquí, en el valor de prueba, lo que hacemos es anotar el valor. ¿Cuántos en el ejercicio nos dice que es igual a 180? Entonces, este valor numérico que se ha establecido en la prueba de hipótesis, se lo anota ahí, 180. Porque el SPSS va a comparar los datos con este valor. Y vamos a aceptar. Muy bien. Entonces, nosotros vemos en los reportes de investigación estas tablas y realmente decimos, ¿qué significa esos valores? Entonces, vamos a ver. La primera tabla que ustedes observan son estadísticas de la muestra, ¿no? De la muestra única. Nos dicen que son 15 países. La media de consumo de huevos, 166,07, ¿verdad? Una media de todos los datos que han arrojado. La desviación estándar, si ustedes se fijan, su desviación es grande, 64,427, se está alejando del cero. Entonces dijimos que mientras más se aleja del cero, los datos se van dispersando. Y para analizar los datos tenemos que tener cuidado. La media del error estándar, que es un valor que se obtiene de la desviación, que en realidad nos interesa más esta información y esta. Luego viene otra tabla, que es prueba de la muestra única. En esta nos analiza la variable consumo y nos da un valor de T. Este es el T de student calculado. ¿Ya? Para hacer esa operación manualmente hay que hacer mucho trabajo de calculadora o con el Excel se puede trabajar. Pero miren, el SPSS nos arroja inmediatamente. Los grados de libertad es una operación que se realiza de una resta, ¿no? Del número de datos y también la variable que está incidiendo. Pero tampoco es mucha la información que va a aportarnos para nuestro análisis. La que importa es esta, el SIC bilateral. Este valor que ven ustedes, 0, aquí dice 416. Eso significa 0,416. Vamos a ver de qué manera nos va a ayudar en el análisis. Repito, nuestra hipótesis nula era que el promedio de consumo de huevos en Latinoamérica es igual. Y si es
hipótesis alternativa, el promedio de consumo de huevos es diferente. Entonces, este gráfico nos va a ayudar a entender ese resultado que se ha obtenido en el SPC. Recordemos que el resultado del SPC es la probabilidad. Lo que hemos hallado es la probabilidad, 0,416. Bien, lo que vamos a hacer es analizar sobre este rango. Se analiza entre 0 y 1. Y nosotros, el alfa que dijimos al inicio, el nivel de significancia es de 0,05. Vuelvo a repetir, el 5% de cometer error al realizar mi análisis de datos. Entonces es un referente. Bien, entonces miren, estamos dividiendo esta línea horizontal en dos y este 0,05 está más próximo al 0. Si el valor que hemos obtenido, el SIC bilateral, cae en este campo, en esta sección, se dice que aceptamos la hipótesis alterna y sí hay diferencia. Pero si nuestro valor, el SIC bilateral que está en nuestro SPS, que aquí está, este valorcito, resulta ser mayor a 0,05, pues aceptamos la hipótesis nula. Esos son los criterios. Cuando ustedes lean un reporte de investigación, se fijan ese valor alfa, ese valor SIC bilateral, y lo analizamos en estas dos condiciones. Ahora, miren, el valor ha salido 0,416. Eso significa que es superior a 0,05, ¿verdad? Está bastante lejos, más o menos por este lado, por esta sección estaría. Eso significa que se acepta la hipótesis nula. Indica de que no hay diferencia. Veamos. Perdón. Seguimos leyendo el reporte. Entonces, con esto, ¿qué demostramos? Demostramos que la hipótesis nula se acepta. Generalmente en una investigación y además si vamos a querer publicar, lo que debemos buscar es que la hipótesis alternativa sea la que se acepte y se rechace la hipótesis nula. No lo contrario, aquí nos ha salido lo contrario. Y muchas revistas, cuando nos sale este valor, como que es una llamada de atención, ¿no? Como que no hemos analizado bien los datos o tal vez hemos cometido algún error en la toma de datos y algunos no nos aceptan una hipótesis nula que sea aceptada. Pero a manera de ejemplo, nos sale así, significa que está aceptándose la hipótesis nula y rechazándose cuando debe ser al contrario, ¿no? Cuando uno hace una investigación, lo que quiere es comprobar la hipótesis alternativa y rechazar la nula. Bien, otra manera también de entender esta tabla, hasta aquí ya sabemos que es SIG bilateral para la prueba de hipótesis. Ahora hay otro valor que también está en el lado derecho, nos indica la diferencia de medias. Esta diferencia de medias es la resta de la media menos este valor de 180, que es el valor de la prueba. Restamos entonces 166,07 menos este valor 180. Y nos da menos 13,933. Y también si analizamos por este otro lado que al 95% de intervalo de confianza de la diferencia hay dos valores, un inferior y un superior. Si nosotros organizamos esta información en una línea recta, de esta manera, al 95% de intervalo de confianza de la diferencia, ubicamos los dos puntos que están en el reporte. Miren, aquí está, menos 49 y está 21. Este es el superior y este es el inferior. Entonces, ubicamos en la línea recta y tenemos este comportamiento. Y el valor que se ha hallado, esa diferencia que está aquí de menos 13,933, estaría entre este intervalo. Entonces, hay una condición también que nos dice dentro de la prueba de hipótesis. Si el valor menos 13,933 está entre el intervalo, entre el valor mínimo y el valor máximo, entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Es uno de los criterios también que se maneja para analizar
si una hipótesis ha sido aprobada, una nula o rechazada. Este es un segundo camino para entender las pruebas de hipótesis, analizarlo de esa manera. Entonces tenemos, miren, dos caminos aquí. Una a través de esta, podemos analizar, y si queremos ampliar más nuestro informe, podemos utilizar este otro componente que nos sirve. Entonces, hemos comprobado nuestra prueba de hipótesis. Sí, que ahí está, ¿no? Estamos aceptando la hipótesis nula y rechazando que el promedio de consumo de huevos en Latinoamérica es igual a 180 huevos, cuando nosotros esperábamos demostrar que es diferente a 180. Entonces, recalcar que la prueba de TED Students se la trabaja para dos variables cuyas características son, una es cualitativa y la otra es cuantitativa. Cuando son así estas dos variables, utilicen un TED Students. Vamos al siguiente elemento. Vamos a dejar acá. Un ratito, vamos a ir abriendo otro. Ya. Bueno, me parece que se ha borrado lo demás. Ya vamos entonces. Bien, pero ¿qué ocurre si tuviéramos ahora dos muestras? Entonces hemos hecho para una muestra. ¿Qué ocurriría si tuviéramos una muestra? Un ratito, vamos a ver. Entonces, prueba de estudiantes. Aquí, tengo una base de datos y esta, por ejemplo, esta base, la voy a copiar al Excel, ¿ya? Entonces, les explico enseguida. Esta es una base de datos que tiene que ver con las notas de estudiantes que obtuvieron, bueno, notas tanto en un horario diurno y nocturno. Entonces vamos a abrir una nueva base de datos y voy a copiar los datos. Bien, entonces vamos a arreglar acá. La variable que tenemos aquí es la primera es horario. La variable horario. Esta variable es, va a ser numérica, no tiene decimales. Y los valores, diremos, uno es diurno y el 2 nocturno. Aceptamos. La otra variable es la nota. Bueno, la nota no tiene un decimal, vamos a dejar así. Y la entrada es inmediata, ¿no? Es la nota que obtengo. Entonces dejamos esto, vamos a la medida. Entonces, horario, como es diurno, es una variable nominal, ¿no es cierto? Y la variable escala, que sería la nota. Vamos a la vista de datos. Se observa, estamos diurno, nocturno. Ahora, hay una cantidad de 10, ¿no? 10 y el resto son de nocturno, del horario nocturno y el resto son del horario diurno. Y estas son las notas que han sido obtenidas. Entonces, miren, aquí hay dos grupos, diurnos y nocturnos. ¿Cómo hacemos el análisis de estos dos, de estas dos variables? Una quanti y una quali. Y además esta quali tiene dos grupos. A ver, veamos. Nos vamos entonces a la barra de analizar.
nos vamos a comparar medias, estamos utilizando el mismo elemento para el análisis. Y ahora nos vamos a prueba T para muestras independientes, ¿ya? Porque cada una de las muestras es diferente. Dentro de esta ventana nos va a aparecer las dos variables. ¿Qué variable se debe completar en la primera ventana que ve? Variable de prueba. Debe ir la nota, ¿ya? Que es la variable, la entrada numérica. Si ustedes se fijan abajo dice variable de agrupación. Entonces, como horario está agrupado en dos, diurno y nocturno, entonces va ahí. Entonces, si tuviera una variable, por ejemplo, con 3, ¿no? Va acá. Vamos a definir grupos. Bien. Si es que tuviéramos, por ejemplo, 3, 4 grupos aquí, ¿no? Aquí solo hay 2, pero ¿qué tal si hay 3 o hay 4? Entonces, esto nos sirve. Por ejemplo, grupo 1, como tengo solo 2 grupos, 1 con 2 estoy diciéndole. Pero si hubieran más de 2 grupos, diré 1 con 3, puedo decir luego 2 con 3. Entonces nos va, la pestaña nos va a salir de esta manera y nosotros vamos a ir asociando quién con quién queremos hacer el análisis. Nos vamos a continuar. Vamos a ver opciones que también está al 95%. ¿Estamos bien? Y nos vamos a aceptar. Bien. Entonces, miren, hemos obtenido la prueba T de las dos variables para medias para dos grupos, ¿no? Tenemos aquí previamente una primera tabla que dice estadísticas de grupo. Tenemos la nota. Diurno, nocturno, tenemos 10 de diurno y 8 de nocturno. Su media en puntajes, miren, la media del grupo diurno es superior al, bueno, no diríamos tan alto, pero miren, 3,9 y el nocturno 3,5. Hay alguna diferencia, ¿no? Para analizar aquí las notas. Ahora, vamos a la desviación estándar. Aquí sí. Si se fijan, la desviación estándar es más pequeña en el diurno, más grande, ¿no? 0,4. Y más pequeña en el nocturno, 0,28. Muchas veces influye la cantidad de participantes, personas que están participando, ¿no? En el estudio. Entonces, esto tiene relación a la cantidad también de personas. Pero nuestra desviación está variando. Respecto al primer grupo es 0,4001 y respecto al grupo de nocturno es 0, es menor este. Bien, igual la medida de error estándar tiene relación, si ustedes observan, es mucho más pequeña, más reducida, se está acercando al 0. Ahora, vamos aquí. Miren, nos arroja esta información. ¿Cómo analizamos esta tabla que solo muestra información? Parece compleja, pero ya hemos visto. Cuando aplicamos la prueba T de Students para dos grupos, lo que aparece es una prueba de Leven, de calidad de varianzas, ¿ya? Entonces, Leven nos dice que cuando hay varianzas, cuando se aplican varianzas, este sí que vemos aquí es un referente para poder analizar. Por ejemplo, se dice que si las varianzas fueran iguales, la hipótesis nula se acepta. ¿Ya? Se acepta la hipótesis nula. Entonces hay dos aquí, dos propuestas. Hipótesis nula si las varianzas son iguales, hipótesis alternativa si las varianzas son diferentes. Ahora, si alfa, si este valor, es decir, la significancia nos sale mayor, hace rato vimos un modelito, nos guiamos con este, si resulta ser mayor que el alfa, que es 0,05, se acepta la hipótesis nula y se acepta, se rechaza la alternativa, ¿no? Entonces, en esta tablita, miren, nos ha salido 0,380. Está siendo grande, ¿verdad? Entonces, eso significa que son, bueno, en este caso, como es mayor a alfa, estaríamos aceptando la hipótesis nula, estaríamos aceptando que las varianzas son iguales. Bueno, Leven tiene bastante información al respecto, hay alguna significación que se puede hacer
después en otros estudios. Tenemos el TD Students para ambos grupos, aquí nos fijamos, y los grados de libertad, que tiene algo de relación. Aquí está 16, 15, y el TD Students también hay mínimas diferencias. Ahora, pero ¿cuál es el que nos va a dar el resultado final de la investigación? Este SIG bilateral que ven aquí, ¿ya? Este SIG bilateral nos sirve para establecer si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis nula? Si hablamos en este ejemplo, estamos hablando de notas, ¿no? De estudiantes que estudian en diurno y estudian en nocturno. Y la prueba de significancia nos indica de que ha salido de 0,28 y el otro 0,23. Entonces vamos a ver en nuestra tablita ¿dónde caería? Si hacemos en este ejemplo, vamos a anotar, tendríamos 0,028. Este valor, la pregunta que les hago, ¿estará en esta zona? ¿Es mayor a 0,05 o sería menor a 0,5? ¿Dónde caería? 0,028 es menor a 0,05, ¿no es cierto? Entonces significa que este SIG bilateral viene ahora a esta posición. Eso indica de que vamos a aceptar la hipótesis alternativa y vamos a rechazar la hipótesis nula, si cae en esta zona. O sea, en nuestro informe de investigación indicaremos. Miren, y 0,23 de la misma manera, cae en el mismo. Entonces indicaríamos que para aquí, recordando, ¿no? El promedio, la palabra es igual, ¿no? Y entonces diferentes. Diríamos, nuestra hipótesis aquí, vamos a escribirla. Diríamos entonces, el promedio de notas del grupo diurno es, aquí estamos, ¿no ven? Con la nula dijimos es igual. Entonces la palabra es igual. Entonces decimos que es la hipótesis nula. Bien, igual el promedio de las notas del grupo diurno es igual al del grupo nocturno. Y si hacemos la hipótesis alternativa, control C, vamos a copiarla, tendríamos que decir, ¿no? Hipótesis alternativa, que el promedio de notas del grupo diurno es diferente, porque eso es lo único que cambia, al del grupo nocturno. ¿Qué hemos comprobado en la investigación? Bueno, en ese ejercicio, como nos ha salido menor a 0,05, entonces la probabilidad de que este grupo sea, de que hay diferencias de estos dos grupos, y como cae en este grupo, en esto, ¿no? Cae en esta sección, aceptamos esta hipótesis alternativa de que sí hay diferencias, ¿no? De notas, tanto en el grupo diurno como en el grupo nocturno, y rechazamos la hipótesis nula. Entonces, para eso nos sirve esta lectura del SIG bilateral, lo que nos va a servir para analizar la prueba de hipótesis. El resto nos sirve para analizar el comportamiento de la información, de la varianza. Y de igual manera, al igual que la anterior, la prueba T, también se puede hacer este análisis, ¿no? Trabajar con los valores inferiores y superiores y establecer este valor, dónde cae. Entonces, otra manera también de interpretar la prueba de hipótesis. Una por aquí,
y viene la otra con aquí. Pero esta es la más usual, la más concurrente, la que más se utiliza. Y la diferencia de medias, si ustedes se fijan, la diferencia de medias no es mucha, en realidad casi nada, es la misma. Aquí en la diferencia del error estándar, de igual manera, es menor, 0,1675 y bueno, es pequeña, ¿no? 0,610, 1610, ¿no? Entonces son mínimas las diferencias. Concluimos entonces que se aprueba la hipótesis alternativa de que sí hay diferencia de notas entre los grupos el grupo diurno y el grupo nocturno. Entonces, nos sirve para el análisis de estos dos. Veamos ahora, recapitulando nuevamente, hemos visto para variables quali y quanti. Y esta tiene dos grupos. ¿Ya? Entonces, vamos un rato. Otra herramienta que también se suele usar en un reporte de investigación y que he visto con mucha frecuencia son la prueba del chi cuadrado. Ahí vamos a ver eso. Parece que no está. Se han borrado. Mientras tanto, mientras busco el archivo, si alguno de ustedes tiene alguna consulta, tal vez, alguna duda respecto a estos dos parámetros que hemos ido visualizando, la podemos hacer o puntualizar algún detalle tal vez antes de continuar con la otra herramienta. Me parece que ninguno. Aclarar un aspecto también, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la investigación, seguramente ustedes han visto que tenemos los niveles de investigación, ¿no? El exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel relacional, el nivel explicativo, y hay otros dos más que también algunos autores indican, el predictivo y el aplicativo. Entonces, lo que estamos trabajando ahora, las herramientas que se están utilizando están en el nivel relacional, porque estamos trabajando con dos variables. Si estamos en el nivel descriptivo de una investigación, entonces lo que vamos a hacer es una estadística exclusivamente descriptiva. ¿No hay preguntas, queridos participantes? Parece que aquí estamos con... Aquí, vamos a ver. A ver, vamos a ver otra herramienta que es el chi cuadrado. Este chi cuadrado se trabaja exclusivamente para variables cualitativas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos la variable, aquí, lista de variables. Tenemos el número, ¿no? Número de encuesta o de test o que vayamos a utilizar. La variable sexo, que es cadena. Fuma, si fuma o no fuma, sí y no. La edad, vamos a arreglar aquí las medidas.
A ver, sexo es una variable nominal, fuma, tiene sí y no, también es una nominal, edad es una variable de escala, ¿no? Entonces aquí está medio raro, aquí vamos a ir dejando a 8, para que no haya mucha modificación. De igual manera nos vamos a 8. Bien, de igual manera dijimos, ¿no?, que la anchura debemos mantenerlo en el mismo formato y dejarlo a la misma unidad, 8 y 8. Bueno, esto solamente por presentación de datos, nada más, no va a afectar mucho. Ahora, la variable sexo, por ejemplo, vamos a revisar aquí un poquito los datos. Dice, número 24, es mujer, es hombre, fuma, mayor e hipertensión, ¿no? Entonces, la entrada es, aquí no se ha establecido, ¿no?, 1 mujer o 2 varón, por eso está aquí, nominal. Lo podríamos aquí. Mujer, tenemos a añadir y 2 varones. Vamos a añadir y aceptar. Nominal, fuma, edad, aquí. La edad es una variable cuantitativa, por tanto es numérica, ¿no? Aceptar. Y ahora sí, escala. La tensión es cadena, bueno, en realidad aquí sería numérica. La entrada va a ser, voy aquí, 8. Vamos a cadena. A ver, tenemos 2, hipertensión y normal, aceptar. También es una variable nominal. Y tenemos de esta manera. Y el hecho de haber cambiado, si se fijan, nos ha reducido los datos. Vamos a hacer el anterior. Sí, ahí. Bien. Como se ha hecho una copia del Excel, al copiar el de Excel a la base de datos, entonces sin hacer ninguna, aquí, sin utilizar esta columna de valores, tenemos esta, ¿ven? Ahora sí. Bien, vamos entonces. Miren, tenemos número, tenemos la variable sexo, fuma, edad y tensión. Esta variable vamos a analizar y nos vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a tablas cruzadas. Se visualizan las variables, que se fijan acá, está número, está sexo, fuma, edad y tensión. Aunque edad, miren, si se fijan, está con una connotación muy interesante. Vamos a analizar la variable sexo, que va a ir en filas, y si fuma, a columnas. Ya vamos a analizar esas dos variables. Yo quiero en el estudio analizar cómo se están comportando esas dos variables. Nos vamos a exacta. Bueno, en exacta, si ustedes se fijan, no hay nada que apuntar. Eso lo vamos a dejar como está. Nos vamos a los estadísticos y aquí aparece la herramienta del chi cuadrado. Yo necesito chi cuadrado y observarán también, miren, aquí hay algunas especificaciones, ¿no? Correlaciones, nos dice si queremos, o el coeficiente de contingencia, el pi. Hay algunos coeficientes que según el estudio se va trabajando. Entonces, nosotros no nos interesa por lo pronto ninguna de ellas. Lo que vamos a hacer solamente es calcular el chi cuadrado. Y damos clic.
nos vamos a casillas. Lo que vamos a hacer es fila y columna, le vamos a dar clic. Ya en filas y columnas queremos que nos muestre la información. Decimos aceptar, nos vamos a formato, bueno, es ascendente, eso ya lo dejamos. Estilo, bueno, aquí tampoco no hay mucho que trabajar. Entonces, estamos trabajando más con estadísticos y lo demás lo puntualizamos. Podemos pedirle también que nos muestre el gráfico de barras agrupadas y suprimir tablas. Vamos a indicarle que no nos muestre las tablas. Mostrar los gráficos de barras y vamos a aceptar. Bien. Ustedes observarán que la primera tabla que se nos muestra es el resumen de procesamiento de los casos. Entonces, estamos trabajando dos variables, sexo y fuma, ¿no? 460 casos, el 100% válidos, miren, no hay ninguno perdido, 0%, entonces el total de 480. Bien, esta tabla que observamos, si se fijan, en fila está la variable sexo, ¿no? Y en columna está la variable fuma. Entonces, se ha hecho un análisis de contingencia bidimensional de las dos variables. Y observamos también que en la parte superior están la frecuencia, ¿no? La cantidad, y en la parte inferior de porcentaje. Suponiendo que quisiéramos analizar esta información en la segunda fila, ¿no? de esta clasificación. Por ejemplo, vemos que el 61,4% es mujer y fuma, sí fuma, ¿no? Y el 38,6% es mujer y no fuma. De esa, ¿no? Estamos analizando en fila y da nuestro 100%. Y si queremos escoger una columna, entonces escogemos una de ellas, por ejemplo, y diremos el 53,6% es hombre y no fuma. Y acá, aquí, el 46,4% es mujer y tampoco fuma, ¿no? Entonces, miren, está aquí, en el caso de los hombres está por encima, ¿no? Más de la mitad que no fuma y es hombre. Y en el caso de las mujeres no hay tanta la diferencia, pero observamos que del 46 al 53, un 7%, ¿no? Una diferencia. Entonces, se analiza de esta manera cuando hacemos una tabla bidimensional, ¿no? Entonces, en filas, la primera, cuando escogemos en columna, escogemos lo que está, leemos la parte de abajo y la cantidad de personas que están en el grupo. Vamos ahora a otro cuadro muy interesante que seguramente les va a arrojar y ustedes van a ver en los reportes. Y está aquí, el SIG asíntota de dos caras. También nos da la significancia exacta de dos caras y la significación exacta de una cara. ¿Cuál es la información que voy a utilizar o me va a servir para hacer el análisis? Recordemos que estos son las probabilidades. Y miren qué grandes son, 0,631. 0,700, 0,631. Y en la parte de abajo nos dice, miren, 0 casillas. A 0,0% han esperado un recuento menor que 5, el recuento mínimo esperado es de 87,52. Solo se ha calculado para una tabla de 2 por 2. Miren, observarán que los valores son superiores a esta tabla que hemos ido mostrando. O sea, ese análisis nos sirve también para este. Esa probabilidad que aquí hemos encontrado en el reporte, en el resultado, miren, son altos. Están muy lejos de este valor de 0,05, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Se está aceptando esa hipótesis nula y se está rechazando la hipótesis alternativa, ¿no? Que no es el ideal que quisiéramos en la investigación. Nos muestra también el gráfico de barras. Entonces, en esta investigación no nos ha salido muy significativo, o sea, no hay una sucesión, diríamos, o sea, las dos variables no tienen mucho significado por esta probabilidad muy alta que hemos obtenido.
Entonces, no es muy importante para nuestra investigación. Veamos otra. Vamos a nuestra base y ahora vamos a analizar nuevamente, como recapitulando. Vamos a los estadísticos, tablas cruzadas y ahora, en vez de fumar, me voy a ir a tensión, la variable tensión. Nuevamente, exacta, dijimos que hay exacto, estadísticos, ya está marcado seguramente. Vamos a continuar, las casillas, fila, columna, ya está, y listo. Vamos a pedirle que nos muestre también. Bien, ahora sí, 460, de igual manera está la tabla de contingencia, se la llama, está evaluando la variable sexo y la variable tensión, tabulación. Leemos en esta información que el 81,4% de las mujeres tiene una tensión normal y el 18,6% de las mujeres tiene hipertensión. Si vamos a la columna, diremos, el 51,8% de los hombres sufre de hipertensión y el 48,2% de las mujeres también, ¿no? Hipertensión. Analizando de esa manera. Bien, esto bueno nos sirve para el análisis descriptivo, para hacer una comparación de los datos, del comportamiento de las dos variables. Y aquí ahora vamos a la, nos dice aquí, ¿no? Chi cuadrado de Pearson, aquí está. Buscamos esta notación de chi cuadrado y en el valor de 0,07A nos dice. ¿Qué nos dice? 0 casillas al 0,0% han esperado un recuento menor que 5. Bien, y los grados de libertad es 1 porque son 2 por 2, 2 menos 1, 2 menos 1 y eso se multiplica y ese es este valor que nos da, ¿ya? Pero esto solamente es operación. Vamos aquí al valor 0,007. Corrección de continuidad, miren, 0,00, razón de verosimilitud 0,07 y prueba exacta de Fisher. Número de casos 460. Este valor que estamos viendo aquí, si la comparamos en nuestro resultado 0,07, hacemos un análisis aquí. 0,7, así sería, ¿no? Le vamos a revisar. A ver. No, son 2 ceros por delante. Son 0,07. ¿Será que este valor 0,07 es menor a 0,07, a 0,05 o será mayor a 0,05? Es un valor muy pequeño. Miren, se está acercando al 0. Entonces, está cayendo por aquí. Entonces, indicamos que se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? H1 y se rechaza la hipótesis nula. Entonces, aquí tendríamos que definir la hipótesis nula y alternativa de estas dos variables que hemos visto ahora, ¿no? Que es la variable sexo y la variable tensión en tabulación cruzada. Entonces, esta otra herramienta, como ustedes han visto, el chi cuadrado, se la utiliza para variables cualitativas. Hemos analizado la variable sexo con tensión, sexo con fuma, son exclusivamente. Entonces, para variables cualis utilizamos el chi cuadrado. Bien. Vamos a cerrar. ¿Hay alguna, tal vez, pregunta mientras busco otra base? Bueno, en el caso de los gráficos no hemos analizado, sin embargo, es el comportamiento, ¿no? de los datos de forma visual que nos puede ayudar para analizar también el recuento, ¿no? Sin embargo, en los reportes de investigación, lo que siempre se ve son estas tablas y nos dice chi cuadrado. Y a partir de ello hacen su conclusión, ¿no? Esa es la conclusión del trabajo de investigación. Estos valores no se preocupen porque son datos que le dan, le apoyan en realidad
al soporte del chi cuadrado, ¿no? Los grados de libertad. Y esta información en un libro de estadística básica nos indica, ¿no? ¿Qué significa? Aquí no hay mucho que explicar porque ya es una información adicional a esta prueba de hipótesis. Entonces, esta es la que nos va a ayudar a comprobar nuestras pruebas de hipótesis. Bien, tal vez alguna pregunta al respecto. No sé si seguimos. Me parece que algunos no están conectados o nos hemos cortado. Ya. A ver, apreciados participantes, ustedes verán que son muchas herramientas estadísticas que en un curso de 2 semanas y de estas horas realmente son mínimas. Saben, yo voy a enviarles al Classroom algunos tutoriales que encontré muy interesantes para recapitular esto que hemos hablado, que es el chi cuadrado, que es el T de Students, el T de 2 muestras, y lo que nos está faltando es el coeficiente de correlación, ¿no? Que es el más usual y el más conocido para investigaciones relacionales. Sin embargo, yo voy a pedirles por favor que vean los videos que envié para estadística descriptiva y para estadística B, ¿no? De 2 variables. Y en ella van a encontrar algunos insumos que les va a ayudar a comprender y entender el análisis estadístico. Es mucha información la que estamos seguramente viendo y algunos componentes se nos parecen un poco complejos, pero me gustaría que de esta sesión se vayan con la idea de qué es el nivel de significancia, por favor, en los reportes de investigación y para qué nos sirve ese nivel de significancia, la probabilidad, ¿no? Para aceptar o para rechazar una hipótesis y en función de ese valor donde cae la información, ya podemos deducir un resultado. Apreciados estudiantes, nuevamente creo que no hay preguntas. Me pregunta Irma si hay un tutorial. Le comento, Irma, que envié un tutorial para crear la base de datos en el SPS. Está en el tablón de entrada del Classroom. Introducción a la estadística, dice. Entonces hay como 5 videos que mandé respecto a eso. Si usted los revisa y si no está entendiendo, me dice, le puedo enviar otro reporte para que usted pueda asimilar esto. Bien, me parece que no hay más consultas. Bueno, y si las hay, la pueden hacer a través del Classroom o lo hacen inbox. Yo estoy para ayudarlos, para poder compartir la información que sé y... bueno, me indican aquí que hay la explicación de los trabajos. Bueno, ya lo hice anteriormente, ayer me parece que les escribí para explicarlos sobre los trabajos del Classroom. Entonces, miren, en el Classroom tenemos 3 actividades que tienen que completar. Una hay la de la clase de introducción a la estadística indica, ¿no? Entonces son una serie de videitos que en la anterior clase vimos, ¿no? Y, vimos cómo elaborar la base de datos, cómo transformar las variables, cómo agruparlas. Entonces, tenemos información. Eso les va a ayudar. No hay ninguna tarea en ese punto. Pero la otra es la estadística descriptiva. Entonces, en ello envié como 3 videos. Y sobre esos videos hay unas preguntas que les estoy realizando a través del Word. Y en este momento estamos revisando el Classroom para que no haya más dudas. Bien,
Veamos a ver aquí está. Vamos a trabajos de clase. Esta. Miren, actividad 1, que es el foro, el 2 y el 3, la mayoría ya lo ha presentado, uno que otro que me dijo que lo va a ir trabajando. Lo importante es que ustedes trabajen y envíen estos trabajos en función de que se comprenda y se lo realice. No sirve de nada que lo copien y no lo hagan. Entonces, esos 3 ya están claros. Esta introducción a la estadística que ven son una serie de tutoriales que se envió de distintos autores, pero no tienen que hacer ninguna tarea. Sirve para que ustedes puedan concretar algunos insumos que requieran, ¿ya? Para construir una base, clasificar la información. Aquí en estadística descriptiva, que hoy hemos visto un poco, que también en los videos se está explicando, hay una actividad que es la práctica. Y esta práctica, que está en Word, está en función de los videos. Ustedes tienen que leerla y analizarla. Porque si ven los videos, las preguntas están en relación a lo que se explica ahí. Y lo que hoy vimos también. Tenemos las análisis de relación entre variables cuantitativas, ¿ya? En esta otra también hay 2 videos que puntualizan sobre esto. Un PDF para puntualizar algunos conceptos y la actividad que deben resolver. Aquí ya hay datos, hay información y ustedes lo que tienen que es completar sobre estos datos que se les está dando. Ustedes deben analizar la información porque todo esto se indica en el video y sobre ese video se ha construido esta actividad, ¿no? Algunos puntos que se han caracterizado. Eso es muy interesante porque nos permite analizar los videos y a partir de ello construir una información. Y el trabajo final, que tiene que ver con 2 opciones, les planteaba. La primera opción tiene que ver con el análisis estadístico de su propio cuestionario, su test, el insumo que va a utilizar, ¿no? El instrumento que va a aplicar. Ya un análisis y usted selecciona, ustedes van a elegir la herramienta que consideren oportuno en el análisis de datos. Y en este les he subido lo siguiente. Si van a presentar un trabajo propio, es decir, de su trabajo, porque la anterior clase me decía, tengo ya mi encuesta y quiero crear mi base de datos con mi información. Entonces, muy bien, esta es la plantilla de presentación. Ustedes anotan el título del proyecto que están trabajando, porque seguramente ya en los primeros módulos ustedes ya han ido viendo, ¿no? La problemática de investigación que van a realizar, el objetivo general, los específicos, la población y muestra, la operacionalización de variables. Y aquí, en la parte de abajo, está el análisis, dice, debe copiar, pegar y analizar los resultados de la investigación de la hoja de resultados del SPS. Si van a hacer en SPS, pues copiamos aquí. Y en la fase 2, mi experiencia de esta actividad, ¿no? Entonces, es una primera propuesta de trabajo. Si ustedes ya tienen insumos para esto, hagan con su información. Y si alguien todavía no, o está todavía ahí replanteando su investigación, puede trabajar esta opción. Le estoy presentando una serie de ejercicios con datos. Usted los lleva al SPS y aquí le pregunto algunos insumos. Mire, las opciones de algunos análisis que se pueden emplear serían, en el caso 1, edad. Y aquí se indica que puede ser estadística descriptiva, lo que hoy hemos hecho. De igual manera, distribución de frecuencias. La 2, se le solicita un chi cuadrado, sexo con carrera. Regresión y correlación están en los videos, también se puede. Esta prueba de independencia de chi cuadrado también, e independencia de chi cuadrado entre estas dos. Y finalmente esta otra propuesta.
De estas tres que ven aquí, ustedes tienen que trabajar una de ellas, no toditas, una de ellas. Porque hay algunas herramientas que no las hemos visto en clase, que es la prueba de chi cuadrado de independencia, ¿no? Entonces, pero sí se puede realizar con estas. Esa es una segunda opción, es una propuesta de ejercicio que ustedes pueden trabajar con esa base de datos. Aquí están las variables, construyen la base. ¿Y qué les estoy solicitando? Si ustedes escogen esta posibilidad de trabajo, deben enviarme su base de datos en el SPS y entregar en la plantilla de presentación. Entonces debe copiar, pegar los resultados de la hoja de resultados del SPS en esta sección y su experiencia del trabajo. Son esas dos opciones que tienen para realizar el trabajo final. Una, que son ejercicios que les planteo y efectúen las actividades que hemos realizado en función de lo que se ha explicado y de los videos. O que ustedes trabajen con su investigación y me envíen el reporte estadístico para que yo les pueda sugerir en su trabajo final, les diré, les sugiero que trabaje esta prueba, esta técnica estadística para analizar esta información, ¿no? Entonces, esa puede ser otra. En cambio, aquí ya están las pruebas. Me parece que ya cerramos la clase, si no hay más comentarios y ¿dónde se puede dar? En la dispersión de datos decía cuanto más cerca al cero, mejor. Sí, en la dispersión de datos, o sea, nos referimos a la desviación estándar. José Luis me pregunta, ¿no? En la dispersión de datos, cuanto más cerca al cero, mejor. Sí, si la desviación estándar se acerca al cero, eso significa que los datos no están dispersos, ¿no? O sea, se están aproximando al valor central. Mientras más se aleja del 0, 0.5, 0.6 están acercándose al 0. Un 64,80, por ejemplo, están lejísimos del 0. Entonces significa que los datos son bastante dispersos, muy heterogéneos. Y para esos resultados que encontramos tenemos que ver de qué manera vamos a analizar la información. Porque yo puedo cometer un error, ¿qué tal? Tengo un grupo de estudiantes que tiene 18 años y otros tienen 20, 22, y hay uno que tiene 56 años. Entonces, si hago una media aritmética y resulta que me sale a 35. Y digo, el promedio de edad de este grupo de estudiantes es 35. Entonces, ¿qué está pasando? Ese dato del 55 está muy disperso y está afectando en mi análisis. Entonces, ahí va. Cuando hacemos la dispersión en la desviación estándar, nos dice, ¿no? Como que tu información está muy dispersa, ten cuidado al hacer tu análisis de la media aritmética. Bien, y seguimos. Gracias por la clase. En caso de que nuestro cuestionario está en la escala de Likert, ¿cómo se debe interpretar o encontrar medidas de tendencia central o cómo se realiza? Bien, en el caso de un cuestionario de Likert, dependiendo de las variables, ¿no? Si las variables son qualis, quali, hacemos chi, la prueba de chi cuadrado. En el caso de que las escalas de Likert son medibles, ¿no es cierto? 1, 2, le damos una evaluación, entonces hacemos una correlación de Spearman o una correlación de Kendall o el coeficiente de Pearson. Y eso va a depender de la entrada de datos que tengamos, Freddy. Rocío, si tienes tus propios datos, debes presentar con el análisis que tú consideres, Rocío. O sea, seguramente tú tienes tu instrumento y en función de tu instrumento, tú vas a realizar el informe estadístico, ¿ya? Y en la devolución, Rocío, si es que hay algo que se te estuviera olvidando, yo te la voy a
sugerir y te diría, puedes trabajar con esta variable, puedes asociar esta y puedes hacer este tipo de análisis, Rocío. Pero me gustaría que en tu informe tú puedas analizar todo lo que consideres importante y aquello que, por lo que hemos ido viendo en clases y los videos, te permitan trabajar. Claro que sí, Freddy, voy a enviarle un video. Hay muchos en la red, ¿no? Pero uno que le pueda servir más para poder realizar esta duda que usted tiene, Freddy. Claro que sí, voy a buscarla y se los envío mañana por la tarde, por favor. Creo que hemos cerrado el espacio de las preguntas y agradecerles por este tiempo y por todas las... bueno, ¿no? Hay mucho todavía que escalar. Bueno, me indican de que el curso termina el domingo. Entonces el trabajo final sería el domingo. El lunes empieza el otro módulo. El lunes empieza el módulo de investigación cualitativa. Entonces el domingo, por favor, tienen hasta la medianoche para terminar este trabajo. Muchas gracias, que tengan buenas noches y hasta luego.